Cuando tenemos una gráfica voltaje versus intensidad de corriente eléctrica, la pendiente viene a ser una constante, identificada como la resistencia eléctrica del cuerpo. Para un elemento óhmico, esa pendiente no debe cambiar, debe ser una constante. Un elemento óhmico es aquel elemento que cumple la ley de Ohm, que es lo que vamos a ver ahora. Tengo la gráfica voltaje versus intensidad y tengo la recta, y esa recta tiene un ángulo de elevación. La pendiente es la función tangente, o sea que la tangente de ese ángulo es la resistencia eléctrica. Pero la tangente es cateto opuesto, que es el voltaje, sobre cateto adyacente, que es la intensidad. Pasa a multiplicar y me queda el famosísimo VIR. Voltaje igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. El voltaje se mide en vol. A este voltaje se le conoce como diferencia potencial. O sea que el voltaje en un extremo, por ejemplo, que si es 20 volt y en el otro extremo es 5 volt, la diferencia potencial es 15 volt. Y ese 15 volt va a entrar acá. Este V es la diferencia potencial entre los extremos del conductor para que circule la corriente eléctrica. El voltaje se mide en volt y es la diferencia, por si acaso. Diferencia potencial, caída de tensión, qué sé yo, tiene varios sinónimos. A ver, en la 6 dice, determine la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia mostrada. Ya, a ver, ¿de dónde? Yo sé que el voltaje es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. Le aplicamos el VIR. Voltaje igual intensidad por resistencia. El voltaje es la diferencia potencial. Mayor menos menor. Por eso que la corriente eléctrica va hacia la derecha. Porque este voltaje es mayor que el de acá. Y esa diferencia potencial es 20 menos el 10. Sería voltaje diferencia. 20 menos este 10. La diferencia entre estos dos números es 30 volts, ¿sí o no? 20 menos el 10, 30 igual a la intensidad I multiplicado por la resistencia. Y la resistencia vale 10. Y la intensidad es igual a 3 amperes. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Clave letra C. Problemita número 7 dice, determine la diferencia potencial entre los extremos de un alambre de resistencia 12 ohmios. Si pasan 600 coulomb en un minuto. Ya. Sería, yo sé que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, que es el VIR. Reemplazo. El voltaje es igual a la intensidad, pero la intensidad de corriente eléctrica es carga eléctrica entre tiempo. Y esto multiplicado por la resistencia. Como yo deseo la diferencia potencial es el voltaje. Igual a la carga, dice que pasa 600 coulomb. Carga eléctrica 600 coulomb entre el tiempo, que es 2 minutos. Si es 2 minutos sería 120 segundos. Y multiplicado por la resistencia. Y la resistencia eléctrica es de 12 ohmios. 12. ¿Ves qué facilito? Y quedaría que el voltaje es igual a 60 volt. Ahí está. No vayas a simplificar, a no ser tan corchito. El voltaje es 60 volt. Y 60 volt, clave letra A. Ahí está, clave A. El efecto Joule. ¿En qué consiste el efecto Joule? El efecto Joule viene a ser la transformación de la energía eléctrica en energía mecánica, la cual puede ser utilizada en forma de calor, de movimiento, de luz, qué sé yo. Tenemos acá una corriente eléctrica que pasa por el resistor. La corriente eléctrica va de mayor voltaje a menor potencial eléctrico. Y esta corriente eléctrica, cuando pasa por el resistor se calienta, disipa calor. Y ese calor que está disipando sirve para calentar y hacer hervir esta masa de agua. O sea que va a haber una transformación de la energía eléctrica en energía calorífica. La energía liberada se determina de la siguiente manera. La energía liberada es igual a el voltaje, que es la diferencia potencial, intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo de funcionamiento. La energía es el bit,
pero nosotros sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. En vez de colocar voltaje, coloco I por R. Entonces, en vez de voltaje, I por R, con el otro I, intensidad al cuadrado de resistencia tiempo. Pero de acá también puedo despejar la intensidad, y la intensidad es voltaje sobre la resistencia. Y como la intensidad es voltaje entre resistencia, entonces la intensidad, voltaje sobre resistencia, V sobre R, V con V, V cuadrado sobre R tiempo. Entonces estas son las tres ecuaciones de la energía. Esta es la principal y estas dos salen como consecuencia para mezclarlas al mezclarlas con el BIR, ¿sí? Energía, voltaje, intensidad, tiempo, o intensidad al cuadrado de resistencia, tiempo, o voltaje al cuadrado de resistencia, tiempo. En todas las ecuaciones de energía siempre está interviniendo el tiempo de funcionamiento. Ahora, nosotros sabemos desde mecánica que la potencia es trabajo entre tiempo. Como la potencia es trabajo entre tiempo, lo que tengo que hacer a las ecuaciones de la energía es dividirlo entre el tiempo. Entonces la potencia va a ser igual a esta ecuación de la energía entre el tiempo. Dividido entre el tiempo, dividido entre el tiempo, dividido entre el tiempo. Tiempo con tiempo se va y queda voltaje por intensidad. Tiempo con tiempo se va y queda intensidad al cuadrado de resistencia. Tiempo con tiempo se va y queda voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esas son las tres ecuaciones de la potencia, que es únicamente una consecuencia de la ecuación de la energía. Bueno, potencia, energía entre el tiempo. La energía es numéricamente igual al trabajo. Por eso que esta ecuación se divide entre el tiempo. ¿Listo? Ya. Ahora, seguimos. Una estufa eléctrica de 1200 watts de potencia está proyectada para funcionar con 120 volt. Si el voltaje baja a 100 volt, ¿qué potencia absorbe la estufa? Ya. Este artefacto eléctrico va a ser conectado a diferentes fuentes de alimentación, pero el artefacto eléctrico, o sea, su voltaje no va a cambiar. El voltaje va a ser el mismo. Entonces, me conviene usar esta ecuación de la potencia. La potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia eléctrica. Reemplazo. La potencia en el primer caso, la potencia dice que es 1200. 1200 es igual al voltaje de alimentación 120 elevado al cuadrado sobre la resistencia. Si deseo, resuelvo y saco la resistencia. Pero si no, de frente voy a la otra ecuación. Yo deseo la nueva potencia. La potencia en el segundo caso va a ser igual a el voltaje de alimentación. Dice que el voltaje baja a 100. 100 elevado al cuadrado sobre su resistor. Muy bien, ¿de dónde lo divido? Miembro a miembro. Y cuando se divide miembro a miembro, chao resistencia, 120, bla, bla, bla. Y que la potencia en el segundo caso va a ser igual a 833,3 de watts. Ahí está la potencia. Problema número 9. Determine la energía eléctrica liberada en 100 segundos en esta resistencia. Entonces, como tengo la intensidad y tengo la resistencia, de esas tres ecuaciones de la energía, voy a escoger la que tenga esas variables. Pues, ¿no? Intensidad al cuadrado, resistencia, tiempo, ¿no? Esa es la ecuación de la energía que voy a utilizar. Ya. Reemplazo. La energía va a ser igual a la intensidad que pasa por acá, que es 4 elevado al cuadrado, multiplicado por el resistor 25, multiplicado por el tiempo, que sería 100 segundos. De donde la energía va a ser igual a 4 cuadrado, 4 por 4, ¿no? 4 con 25, 100, 10.000 con el 40.000, ¿no? 40.000 joule, que se puede escribir más bonito como 40 kilojoule. Clave letra A.